de valor, necesita Dios, hombres de valor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmos 128. Vamos a comenzar esta actividad pidiéndole guía al Señor. Le voy a pedir al hermano Claudio desde Coronel Suárez si nos puede guiar en oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos has cuidado a lo largo de todo este día y ciertamente, Señor, tienes algo para nuestras vidas, algún mensaje, una palabra que quieres darnos. Y, Señor, ponemos todos nuestros pensamientos sujetos a ti para que podamos recibir la palabra con gozo y con alegría en nuestros corazones. Señor, una palabra tuya bastará para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Padre amado, también te pedimos que nos des la valentía necesaria para que toda aquella información que podamos recibir pueda ser puesta en práctica y, Señor, seamos como ese hombre sabio que construyó la casa sobre la roca, Señor, y frente a la crisis y a la adversidad, Señor, ella no fue movida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que bendigas a Daniel, Señor, que va a traer en este momento la palabra para que pueda ser realmente de bendición a nuestras vidas, Señor, y sea útil para enseñarnos, para corregirnos y también para que podamos cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Te agradecemos todo esto y te agradecemos por los hermanos que han sentido esto en sus corazones de abrir esta ventana, esta puerta, esta alternativa de información, Señor. Te damos gracias por ellos porque han estado trabajando y te pedimos que los bendigas. Señor, bendice cada hogar que está aquí representado en esta noche por medio de esta computadora, por medio de la señal de internet. Señor, que cada una de las puertas de esos hogares puedan recibir tu bendición en esta noche. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bueno. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir parte de los principios que tenemos en la palabra del Señor y que lo hemos estado compartiendo durante mucho tiempo con los hermanos de nuestra congregación y con algunos otros hermanos. Bueno, como recién decía, mi nombre es Daniel, el apellido es medio complicado, así que no lo vamos a pronunciar mucho, pero estoy casado, tengo mi esposa que se llama Marité y tengo una hija de 23 años y los tres juntos somos parte de la iglesia El Camino, la iglesia bautista El Camino, acá en Neuquén. Recién por ahí vi que entró el pastor Lorenzo Klein, él es el fundador de esa congregación. Hoy en día él sigue asistiendo a la iglesia y quien pastorea la iglesia es el pastor Horacio Fischer, ¿sí? Pero un poco en este tiempo hemos estado compartiendo principios de la palabra del Señor en toda la congregación. Y nosotros tenemos como lema llevar libertad a todos, a gente de nuestra congregación y a los que no son de nuestra congregación. Y cada uno trata de llevarlo con los dones, con las cosas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y
yo trato de llevar libertad a la gente con la profesión que día a día me toca ejercer, pero eso lo aplico también, aplico en eso los principios de la palabra del Señor. Yo tengo mi propio estudio, si bien no estoy tanto enfocado en el aspecto contable, sino más bien en el aspecto de gestión, pero bueno, la idea es compartir hoy lo que yo estoy haciendo también todos los días con mis clientes, aunque no sean hijos del Señor, ¿sí? Y con los hermanos en la fe que también todos los días tratamos de aplicar estos principios. Ahora, es interesante ver que cuando Dios planeó nuestro rescate, dio a su Hijo Jesús y Él vino para que nosotros tengamos una vida plena, una vida abundante. Ahora, es así como nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y tenemos la salvación, pero muchas veces no alcanzamos a vivir una vida plena aquí en la tierra. Y siempre me quedó la duda del ladrón que murió al lado de Jesús. Él recibió salvación, ¿sí? Pero no tuvo la oportunidad de vivir una vida plena, una vida en bendición, porque su vida estaba alejada de los caminos del Señor. Ahora, nosotros hoy sí tenemos la oportunidad de, hasta que vayamos a la presencia del Señor y disfrutemos con Él de esta salvación que Él nos ha regalado, de disfrutar una vida plena. Y la vida plena no es solamente en lo espiritual, es en lo familiar, es en lo laboral y también aún en lo económico. Porque en la palabra del Señor tenemos más de 2000 versículos. ¿Escucharon bien? Desde Génesis hasta el final de la Biblia hay más de 2000 versículos que nos hablan de qué manera debemos administrar, de qué manera debemos llevar adelante lo que el Señor pone en nuestras manos. Entonces, lo primero que quiero un poco decirles esto, que el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar una vida plena en todos los aspectos, aún en este aspecto. Dice que en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo quiero que tanto vos como yo podamos tener vida en abundancia. Y esto incluye todas las áreas de tu vida. En Tercera de Juan encontramos ese pasaje tan lindo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Que prospere tu alma, que prospere tu salud física y que prosperes en todas las cosas. Y qué bueno es que hoy podamos tomar principios de la palabra del Señor para vivir una economía familiar sana. Yo puntualmente voy a hacer, ahora les voy a mostrar un pequeño gráfico, pero voy a hacer mención o me voy a detener en la economía familiar. La palabra nos habla también, esto se puede aplicar a una economía de una empresa, de un negocio y aún a principios, estos principios pueden ser aplicados a una vida de un país. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en lo familiar, por eso vamos a ver, hacer un presupuesto familiar, ver algo del tema de las deudas, del mensaje que hay en la palabra del Señor sobre esto, y también a cómo usar la tarjeta de crédito sabiamente. Lo ideal sería no usarla, pero se puede usar también sabiamente, de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Y ustedes me van a decir: Daniel, pero cuando se escribió la palabra del Señor no existían las tarjetas de crédito. Es verdad, no existían las tarjetas de crédito, pero la tarjeta de crédito es un instrumento que financia, es decir, que genera una deuda. Entonces vamos a tomar principios de la Biblia que hablan sobre esto, que es sobre las deudas. Hay otro pasaje bíblico que me gusta mucho y que está en Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, es decir, en todo tiempo, en todo momento, meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y acá va lo importante, porque entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera cuestión, debemos hacer lo que el Señor nos indica, lo que el Señor nos enseña, porque entonces Él hará prosperar nuestro camino en todas las áreas de la vida, en la vida familiar, en la vida ministerial y aún también en la vida económica. Ahora, nosotros vamos a ir a un PowerPoint que yo tengo. Le hemos puesto en una primera instancia a esta charla en crisis o en Cristo. Pero esto no es un título, yo diría, correcto. El título correcto sería con Cristo y en crisis. ¿Sí? Con Cristo y en crisis. Porque nosotros somos hijos del Señor. Estamos aferrados a Él. Pero eso no nos elude de la crisis, eso no nos elude de los problemas. Y vamos a ver a lo largo de la palabra del Señor, yo solamente les voy a mencionar algunos casos de gente en la Biblia que tuvo crisis económica. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo nos puede pegar más, nos puede pegar menos, pero no es algo que solamente estamos viviendo los de nuestra época o los contemporáneos a nosotros, sino que desde mucho antes, desde el principio de la palabra, allá con Abraham, ahora vamos a ver, con Isaac, con José, ellos vivieron también crisis económica, aparte de vivir otras crisis, pero también vivieron crisis económicas. Entonces, la respuesta a la crisis. Vamos a ver estos temas. Necesitamos tener un corazón feliz y agradecido. Necesitamos vivir con un plan. Necesitamos salir de las deudas. Necesitamos, y es nuestro deber, honrar al Señor con los bienes y no comprometer los valores del reino de Dios. Todos estos temas los vamos a ver en estos puntos o lo vamos a ir viendo mezclados, pero la idea es que cada uno de estos temas estén tratados en el día de hoy. Entonces, lo que primero yo quiero decirte es esto, que necesitas tener un corazón feliz. No sirve de nada si no tenés un corazón feliz. El hijo pródigo lo tenía todo, pero su gran desgracia fue no tener un corazón feliz. Por eso es importante que hoy tengamos un corazón feliz. Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme, es decir, a estar feliz, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente como sé también tener abundancia. Entonces, cualquiera sea la situación que hoy te toca vivir, es importante que tu corazón esté feliz, que tu corazón esté agradecido. No sé lo que te toca vivir hoy. No sé si esta crisis te ha pegado muy mal porque te ha encontrado desarmado. Entonces, si es esa la causa y si es ese el motivo de tu situación hoy, bueno, será el momento para empezar a arreglar los tantos y que las próximas crisis, porque ahora vamos a ver que todo esto se vuelve a repetir, que las próximas crisis te agarre de una forma diferente. Necesitamos vivir con un plan. Lucas 14, ahora lo vamos a ver, nos enseña a armar un plan y vamos a armar un presupuesto. Necesitamos salir de las deudas. Hoy en día, gran parte de nuestros compatriotas, de aquellos que nos rodean, viven endeudados. Esta semana el Banco Central de la República Argentina largó un dato que si nosotros dividimos los 44 millones de habitantes que somos en el país por la deuda que está emitida, cada uno de nosotros debería 184.000 pesos.
cada uno de nosotros. Multipliquen si hay 3 o 4 en cada familia para ver el nivel de endeudamiento que hay en las familias hoy en día. Necesitamos honrar al Señor con nuestros bienes. Esto también lo sabemos, lo vamos a ver. Y lo más importante, no debemos comprometer nuestros valores del reino de Dios. Muchas veces en situaciones de crisis terminamos comprometiendo nuestros valores, terminamos comprometiendo los valores del reino de Dios, porque nuestra actitud no es la correcta. Muchas veces queremos salir de una situación rápida, pero muchas veces esa situación nos complica y nos pone mal delante de nuestro Señor. Recién les mencionaba que a lo largo de la Biblia hay crisis. Fíjense, en Abraham, si ustedes van a Génesis capítulo 12, versículo 10, no lo busquen ahora, pero anótenlo si quieren. Allí Abraham dice que tuvo que descender a Egipto porque en el lugar donde él vivía había mucha hambre, una crisis económica. Isaac tuvo que ir a Gerar. ¿Por qué? Y él fue forastero en ese lugar, porque también en donde él vivía había una crisis económica. Y Dios le dice, quédate acá. Y Dios, después de un tiempo, lo bendice de una manera sobrenatural. A Abraham también Dios lo bendice. José tuvo que atravesar y fue la respuesta que dio Dios a una crisis económica muy grande a nivel de un país, a nivel de un país no solamente, sino de todo su entorno, de Egipto. Y Dios utiliza a José dándole sabiduría. Ustedes recuerdan que en un sueño Dios le revela la forma en que él tenía que administrar la crisis, lo que iba a pasar, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Ahora, en esos 7 años de escasez, que puede ser una situación muy parecida a la que nosotros estamos viviendo, José fue de bendición y dice que todos venían a ese lugar a buscar alimentos. Es interesante saber que José, ustedes después los pueden buscar ahí en Génesis del 41 en adelante, ahorraba y dice que ahorró el 20% de cada año era lo que ahorraba José en los años de prosperidad, para que eso después pueda ser lo que él necesitaba para darle al pueblo cuando hubo escasez. El tiempo de los jueces, en Ruth 1:1, allí van a encontrar otra crisis también, y David también tuvo que afrontar crisis. Es más, la crisis económica que vivió David duró 3 años. Eso lo pueden leer después en 2 Samuel 21:1. Ahora, si vamos un poquito más a nuestros días y recién estaba viendo más o menos la cara de todo, y entonces yo digo, vamos a ver algunas crisis que nosotros hemos vivido a nivel global y que cada uno de ustedes la han vivido de una u otra manera. A nivel mundial, no sé si ustedes recuerdan, una crisis muy fuerte fue en el año 1973, que fue la denominada crisis del petróleo. A partir de esa crisis se arma todo un contexto que después todos los países de América Latina terminan endeudados a partir del año 1976. Pero desde ahí surgen los recursos, desde esa crisis, para hacer para que después los países latinoamericanos entren en crisis. 2009, la crisis financiera de las hipotecas prime y subprime. Allí un conflicto muy grande también, donde la crisis repercutió en todo el mundo. Y esta crisis es como consecuencia de unos años anteriores, de una crisis que se tapó y no, digamos, no se desparramó por todo el mundo porque se logró tapar en parte, pero termina con esta consecuencia en el 2009. Y en el 2020 es esta crisis que estamos viviendo hoy, que no surgió como una crisis económica, pero hoy está afectando la economía y los bolsillos de la mayoría de las personas, y principalmente de los países. Ahora, estas 3 crisis que les mencioné tienen la característica de salir de
los países desarrollados hacia los países subdesarrollados. En el mundo existieron otras crisis donde los países subdesarrollados tuvieron crisis y que no afectó tanto a los países desarrollados. Ejemplo, el efecto tequila y caipirinha y todos esos que ustedes después lo pueden recordar. Ahora vamos a la Argentina. Solamente esto para que ustedes, yo quiero que ustedes tengan presente que esto se repite, por lo tanto, nosotros no tenemos la solución a esto, pero sí podemos tener una actitud de acuerdo a la palabra del Señor para enfrentar estas crisis, porque la palabra del Señor nos da la solución para enfrentar la crisis. Es más, la persona que recién oró dijo que nosotros podamos construir nuestra casa en la roca. Esa es la mejor respuesta que nosotros podemos dar a una crisis, construir nuestro fundamento en la roca, no en la arena. En la roca podrán venir crisis, podrán venir vientos, podrán venir un montón de problemas. Se nos podrá volar una chapa, se nos podrá romper un vidrio, pero la roca, la casa va a seguir firme. Por eso es importante que en este aspecto también podamos construir sobre la roca, sobre la palabra del Señor, sobre Jesucristo. Algunas crisis que hemos tenido en la Argentina y que ustedes estoy seguro que se van a acordar. Les voy a mencionar solamente 4, porque fueron las más grandes. 1975, yo era pequeño, pero igual he tenido mucha repercusión sobre esta crisis. La crisis del Rodrigazo, pobre Rodrigo. Estuvo casi 90 días, pero le tocó una crisis muy seria. En junio del 75, 1989, la hiperinflación. 2001, la crisis de la convertibilidad. Y hoy en día estamos viviendo esta crisis actual. Para que ustedes tengan presente un dato, la crisis actual ya está en 10 puntos por encima de la crisis que hemos vivido en el 2001, para que vean el tema de la gravedad. Pero esto es solamente para que ustedes tengan un pantallazo general, para que vean de que todo se vuelve a repetir. Ahora, acá lo importante es dónde voy a poner mi confianza, dónde voy a cimentar mi casa, dónde voy a cimentar mi vida espiritual, es lo más importante. Yo lo quiero hacer sobre la roca, porque sé que ahí tendré bendición, que ahí tendré guía, que ahí podré afrontar y salir victorioso de cualquier situación. Dice el libro de Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, hay otra versión que dice, mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. No sé si estás viviendo de noche hoy o de día, si te tocó atravesar un momento oscuro o quizás no tan oscuro, pero lo que yo te quiero decir es que Dios está siempre abierto para que nosotros podamos acudir a sus brazos y obedeciendo su palabra poder salir de cualquier situación complicada que puedas estar en el día de hoy. Me gusta mucho la vida de Daniel. Dice que Daniel prosperó. Hay otra versión que dice que fue engrandecido durante el reinado de Darío y de Ciro. Daniel vivió durante 4 reinados diferentes. En los 4 reinados, él atravesó muchas crisis. La peor crisis calculo que debe haber sido el hecho de que lo hayan metido en el foso de los leones. Pero en todo momento, él prosperó. ¿Por qué? Porque su vida estaba fundada, estaba cimentada en el Señor. Entonces, ¿qué respuesta voy a dar yo hoy a la crisis? Primero, tener un corazón feliz. No sé cuál es tu situación, pero lo que sí sé es de que debes tener un corazón agradecido y a partir de ahí empezar a construir para que el Señor te pueda bendecir. Entonces, lo primero que yo me voy a aferrar es a eso. Señor, yo quiero tener un corazón feliz
un corazón agradecido por la vida, un corazón agradecido por haberme dado la vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. Tesoro preciado y perfume hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Señor, dame tu sabiduría. Yo quiero ser sabio para que todo aquello que vos pongas en mis manos pueda ser de bendición para mi familia, pueda ser de bendición para cada uno de aquellos que me rodean y de esta forma agradarte y ser de bendición a todos. Vamos al segundo punto, vivir con un plan. Lucas capítulo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y la torre que tenés que construir vos todos los meses es tu presupuesto familiar. Quizás te toca trabajar en la parte de finanzas de una empresa o algo, bueno, tendrás que construir el presupuesto. Pero hoy en día es importante que vos puedas construir tu economía familiar, puedas hacer un presupuesto familiar. Pero yo quiero ubicarte un poquitito y darte un contexto de todo lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de esto. Después, si quieren, yo les puedo mandar el PowerPoint. La palabra del Señor nos enseña y nos da mucha palabra sobre el largo plazo y también sobre el corto plazo. Sobre el corto plazo, nosotros hoy vamos a trabajar estos 3 puntos: el presupuesto familiar, las deudas y las tarjetas de crédito. Pero el largo plazo, y qué es lo que más me fascina a mí y más me gusta, el Señor también nos enseña sobre el trabajo, nos enseña sobre el realizar algunas inversiones, algunos ahorros, el tener nuestra casa. Sobre todas estas cosas encontramos dirección en la palabra del Señor. Miren qué importante que nos dice acerca de la inversión. Dice, invierte en las labores de tu campo y luego construye tu casa. Miren que totalmente al revés de lo que el sistema está haciendo, aún muchas veces de lo que los hijos del Señor están haciendo. Él nos da un orden. Invierte en las labores de tu campo, es decir, que debes ponerle fichas a la actividad que desarrollás y luego construí tu casa. Y después podrá venir todo lo demás. Pero esas 2 cosas es lo que la palabra del Señor nos está enseñando a realizar en primera medida. Sobre el ahorro también, sobre esto hay mucho en la palabra del Señor. Recién te estaba comentando lo que José hizo, pero también Proverbios nos habla sobre la hormiga. Dice que la hormiga es un animal insignificante que en el verano guarda para los tiempos de escasez, que es ¿cuándo? En el invierno. Hoy estamos viviendo un invierno, más allá de la época o la fecha que estamos viviendo, nuestra economía hoy está viviendo un invierno. ¿Has preparado el verano? ¿Has preparado los recursos necesarios para afrontar este tiempo? A lo mejor no. Bueno, para el próximo tiempo que venga, a lo mejor ya tenés palabra del Señor para hacerlo. Sobre el trabajo, sobre esto nos enseña desde Génesis en adelante, el hecho de perfeccionarnos, el hecho de buscar, porque es el medio que el Señor nos da para sustentarnos. Eso así a modo global sobre el largo plazo. Pero vamos al corto plazo y vamos a centrarnos en el presupuesto familiar, en las deudas y en las tarjetas. Bueno, algo ya dijimos, para elaborar un presupuesto familiar es importante el contentamiento. Esto es fundamental. Confiar en que Dios es el proveedor.
yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, pero en definitiva, quien va a proveer, así, si yo tengo un trabajo, quien provee la salud para realizar el trabajo es el Señor va a proveer. Vivir sencillamente, no gastar por encima de lo que el Señor me está dando en este momento. Y después establecer prioridades, establecer objetivos. En Proverbios 21:5, lo voy a buscar para leerlo, miren qué interesante lo que dice. Dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Haces planes con tu economía? ¿Tu economía tiende a la abundancia? Acá la palabra del Señor me dice que el que hace planes tiende a la abundancia. Ahora, el que se apresura alocadamente, ¿sabés cuál es la traducción de desierto? Es sí o sí. Es decir, sí o sí va a la pobreza. Entonces, es importante que vos hoy puedas establecer un presupuesto familiar. A lo mejor ya lo estás haciendo, te felicito. Con mi señora hace 26 años que estamos casados. Desde el primer mes que nos casamos, tenemos nuestro presupuesto familiar. Ella principalmente en esto está mucho más, es más organizada que yo. Entonces, muchas veces, el día anterior a que termine el mes, ya está haciendo el presupuesto para comenzar el próximo mes. Y aún enseñarle a nuestros hijos. Mi hija hoy tiene 23 años, pero de que ella era pequeña, nosotros le entregábamos algo muy pequeño, pero antes de entregarle, mi señora le decía, necesito saber tu presupuesto. Y el presupuesto era insignificante. Eran 1 o 2 partidas, era lo que le daba al Señor y para comprarse alguna golosina o algo así, y ahorrar algo. Pero es importante que empecemos a trabajar en las generaciones que nos van a seguir, en los jóvenes, en los chicos. Es necesario que empecemos a trabajar ahí. Yo le agradezco mucho, recién ahí lo vi el pastor Lorenzo, aún mi papá que me enseñó mucho de la palabra del Señor, nos enseñaron mucho. Pero es importante que nosotros sigamos esto y podamos aún transmitirle estos principios, todo aquello que hemos aprendido, más estos principios que se los podamos transmitir a las generaciones que vienen detrás nuestro, porque necesitamos que las generaciones que nos siguen puedan ser generaciones fortalecidas, bendecidas, que puedan influir en la comunidad en la que vivimos. Entonces, déjenme... ¿cuáles son los beneficios que trae hacer un presupuesto familiar? Es una herramienta para tomar decisiones. Nada más que eso. No es complicado. Es más, hoy en día, cualquier familia con un presupuesto familiar va a ordenar sus recursos. Esto no significa que le empiece a sobrar dinero, pero va a empezar a ordenar sus recursos. Cualquier empresa necesita un presupuesto familiar. Y aún una de las leyes más importantes de nuestro país es la ley de presupuesto, que todos los fines de año se aprueba para el año siguiente. Entonces, el presupuesto familiar hace que el dinero rinda más, un poco lo que decíamos recién. El presupuesto familiar da la oportunidad a la familia a trabajar junta y a tomar decisiones. Miren qué importante este pasaje, dice que una casa dividida no podrá prevalecer. Esto muchas veces se da en este tema de los recursos. La esposa maneja su plata, el hombre o el esposo maneja su plata. Y no es así. La Biblia dice que cuando se unen son una sola carne. Y si son una sola carne, también tienen una misma billetera, un mismo presupuesto. Es importante que como familia empecemos a trabajar estos temas juntos. Y aún los chicos de a poquito ir incorporándose a este trabajo. Porque acá
cuando yo armo el presupuesto, estoy distribuyendo el gasto durante todo el mes. El presupuesto me permite hacer una apreciación del valor del dinero, ¿m? Y nos permite controlar el dinero sin que el dinero nos controle a nosotros. Generalmente los que nos termina controlando a nosotros es la tarjeta de crédito, que es dinero plástico, pero nos termina controlando. Antes de realizar un gasto, me permite conocer la cantidad de recursos con la que cuento. Este es otro de los beneficios de tener un presupuesto. Yo teniendo el presupuesto, puedo decir, ¿puedo hacer este gasto o no lo puedo hacer? Entonces es importante porque esto me evita generar deudas. Bueno, es necesario escribir un presupuesto y en el presupuesto tenemos ingresos. Vamos a entrar un poquitito en lo que es la estructura de un presupuesto. Y en un presupuesto tenemos ingresos. Yo no sé cuál es tu trabajo, tu profesión, pero generalmente los recursos son de la siguiente manera. Puede ser que tengas un sueldo, entonces no tenés problema porque todos los meses vas a cobrar. Pero está la persona que trabaja por su cuenta y tiene que hacerse de ese sueldo. Y muchas veces no sabe cuánto va a cobrar. Entonces es importante esto, que vos puedas empezar a generarte tu propio sueldo. Es decir, yo facturo, no sé, 1.000 pesos por mes, pero necesito para vivir 800. Bueno, con 800 vas a hacer tu presupuesto y los otros 200 los vas a dejar para el mes siguiente para hacerte de nuevo tu sueldo de 800 pesos. Por otro lado tenemos los egresos. En los egresos vos acabas a estipular de acuerdo al nivel de tu necesidad. Es importante que vos puedas diferenciar lo que es un deseo de una necesidad. Esto es muy importante que lo hagamos. Fíjense qué interesante esto. Una necesidad es la alimentación. Un deseo puede ser algo que yo anhelo, pero que puedo vivir sin ello. Entonces, en estos tiempos de crisis, o aún en tiempos de abundancia, tenés que primero poner como objetivo aquello que realmente necesitas para la vida. Bueno, esto te va a dar un resultado. Espero que ese resultado sea positivo. Entonces yo te voy a mostrar una pequeña planillita con la que muchos hermanos de la iglesia trabajan y esto le ha ayudado a ordenar el tema de las finanzas. Mirá qué sencillo es para que puedas hacer un presupuesto. Entonces ahí, ¿ven bien la imagen? No se ve la imagen. No se está viendo. ¿No se ve? No. ¿Ahí? No. A ver, un segundito. Primero abrí la imagen, Daniel, y después compartíla. Claro. Es que la tengo abierta. ¿Ahí? Ahora compartí pantalla. Ahí está. Ah, perdón. A ver, espera. Es que no me aparece para compartir. Ah, ¿no? Ahí está. Perdón. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Bueno, miren qué sencillo es que ustedes puedan tener un presupuesto familiar. Yo estas planillitas después se las voy a mandar. Por un lado vamos a tener los ingresos, por otro lado vamos a tener los egresos, y acá al final yo hago un pequeño resumen de total de ingresos, y ustedes van a saber
el sobrante o no. Fíjese qué interesante esto. Entonces, empezamos con el sueldo. Entonces, sueldo o honorarios, lo que cobre cada uno, y acá suman el de el esposo, la esposa, el de cada uno. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a hacer que entre los dos es 1.000 pesos. ¿Sí? Total de ingresos 1.000. Le vamos a dar al Señor. Recuerdan que uno de los puntos es honrar al Señor con lo que Él nos da, con esa décima parte. Entonces, pongo acá el 10%, ingreso disponible 900 pesos. Esos son los recursos con los que yo voy a contar para vivir el mes y para hacer frente y para generar mis ahorros. Por supuesto que son números que hoy en realidad no se podría vivir, pero es para hacer. Supóngase que tenga otro ejemplo, otro ingreso, lo van a poner, y ahí le suma todo. Bueno, vamos a la otra pantalla. En la otra pantalla, acá tienen que poner lo que yo les decía recién, la importancia de establecer prioridades. Puede ser que... ¿no se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Puede ser que alguno no tenga como prioridad la vivienda, sea la prioridad la alimentación. Bueno, ustedes van a poner, quizás en algún lugar donde la movilidad es muy importante, estará en el tercero o cuarto lugar. Quizás, si ustedes tienen hijos en edad escolar, a lo mejor irán, entonces, en un tercer lugar. Cada uno va a acomodar de acuerdo a la etapa de la vida que esté viviendo. Yo me acuerdo hace varios años atrás, cuando nuestra hija era más chica y iba a la escuela primaria y secundaria, teníamos otras prioridades. Hoy ella está en la universidad, tenemos otras prioridades. Entonces, cada uno va estableciendo las prioridades de acuerdo a la necesidad y a la etapa de la familia que está viviendo. Acá tienen todo. En total, vamos a hacer un solo gasto, vamos a poner que... que gastamos en total, vamos a poner 1.190, entonces si yo voy acá, veo que tengo un presupuesto que no está en equilibrio, está totalmente fuera de equilibrio, entonces ahí tendré que ajustar las partidas, ¿sí? Tendré que trabajar en este tiempo las partidas para que en el futuro no tenga problemas de endeudamiento. Entonces, este es un poquito el concepto que ustedes tienen que tener para trabajar con el presupuesto familiar. Yo sé que venimos, es bastante rápido este tema, podríamos profundizarlo un poquito más, pero yo quiero seguir avanzando con los otros temas. Entonces, que ustedes acá puedan armar un presupuesto es fundamental. A lo mejor ya lo hacen, los felicito. A lo mejor lo pueden hacer de otra manera, no hay ningún problema, pero estos conceptos se deben tener en cuenta, se deben tener presente a la hora de administrar los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Son recursos, recuerden que cada uno de nosotros somos mayordomos según la palabra del Señor. Somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Me gusta mucho el pasaje de Malaquías, ¿sí? Donde él dice que si nosotros somos fieles, lo estoy buscando, un segundito, si nosotros somos fieles a Él, ¿sí? Dice que Él va a abrir la ventana de los cielos, y que no solamente va a abrir la ventana de los cielos, sino que Él va a hacer que la bendición sobreabunde sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre tu economía, y dice que Él se encargará de reprender al devorador, no sos vos, Él se va a encargar de reprender al devorador. Tu fruto no será destruido, tu fruto no será destruido, y por último serás tierra deseable. Qué bueno es que cada uno de nosotros podamos ser
tierra deseable. Con lo poco o mucho que hoy el Señor te dio, que hoy puedas empezar a ser tierra deseable para que puedas bendecir a tu familia y aún bendecir a los demás. Bueno, vamos a seguir. Vamos a las tarjetas de crédito. Si tienen duda, después vayan anotando para poder hacerlas. La idea de manejar un poco, ver este tema, es porque yo sé que este es un problema que es grande y aún en nuestras congregaciones es un problema que está afectando a muchos hermanos, ¿sí? El mal uso de la tarjeta de crédito genera muchos problemas a la familia. Eso tenemos que tenerlo presente. Genera la deuda en sí, genera muchos problemas, pero el mal uso de la tarjeta nos hace mal no solamente a nuestra economía, sino a las relaciones. Y genera esto, genera deudas, genera tensiones, más trabajo. Tengo que trabajar más para pagar más. Y es un círculo vicioso que termina afectando constantemente al grupo familiar. Y querés que te diga una cosa, aún a la congregación afecta, porque muchas veces las deudas con la tarjeta de crédito hace que nosotros no le demos al Señor lo que a Él le corresponde, hace que trabajemos más de lo que es debido, y no podamos ser de bendición a otros. Y también trae empobrecimiento. La deuda con las tarjetas de crédito no te va a hacer prosperar, al contrario, te va a hacer empobrecer. Y eso lo podemos ver día a día. El costo de la compra puede ser muy diferente que lo compres financiado o lo compres sin financiar. Ahora después vamos a entrar un poquito en esto. Este es el grave problema de la tarjeta, que crea la ilusión de que vos contás con los recursos necesarios para adquirir algo, pero en algún momento lo tenés que pagar. Cuando llega el momento de pagarlo, es ahí donde se genera el problema. Este es otro de los temas fundamentales, por eso tenemos que trabajar, y hoy vamos yo les voy a indicar de qué forma, pero después ustedes pueden aplicar los principios. Por ahí no tanto lo que uno le dice, sino los principios de la palabra del Señor. No fuimos instruidos para utilizar la tarjeta de crédito. ¿A ustedes alguna vez alguien le enseñó a usar la tarjeta de crédito, el banco, por ejemplo, que se la emitió? O aún los más jóvenes en la etapa educativa, tampoco hemos aprendido. Por lo tanto, esto genera un sinfín de problemas que acarrea la familia. Principios para tener en cuenta a la hora de manejar tu tarjeta de crédito. Ya lo vimos, el contentarte. El contentamiento es un grave problema para el uso de la tarjeta. Las compras con la tarjeta deben estar previstas en el presupuesto familiar. ¿Viste qué importante que es el presupuesto familiar? Recién lo estuvimos armando. Cuando vos vas a comprar algo con la tarjeta, lo ideal es que esté estipulado en el presupuesto familiar, que vos ya lo tengas contemplado, que no hagas compras por impulso. Ahora vamos a ver eso. Como regla general, pago todo el resumen cuando me llega el resumen. No dejo para más adelante. Si yo estoy pagando el mínimo, tengo que saber que estoy en problemas. Este es el fin que se ha desvirtuado de la tarjeta de crédito. Es un instrumento que me permite acceder al crédito en forma inmediata, ¿sí? Pero muchas veces yo lo utilizo mal. Ahora lo vamos a aprender a usar. Muchas veces financiamos gran parte de nuestro consumo con la tarjeta de crédito. Es como si la gran mayoría de lo que nosotros consumimos lo compramos a crédito. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la tarjeta? Lo ideal, vuelvo a repetir, es que puedas usar la tarjeta y pagarla al mes siguiente cuando te llegue el resumen, para no estar sobregirado. Entonces,
Si vos lo vas a usar de esa forma, mejor usar la tarjeta de débito. Si igual lo tenés que pagar prácticamente enseguida sin financiamiento. Entonces, salvo que exista alguna oferta que no la vamos a desperdiciar, uso la tarjeta, pero sabiendo que lo pago enseguida. Entonces, ¿cómo utilizamos la tarjeta? Vamos a diferenciar los productos. Esto es importantísimo, que vos puedas diferenciar los productos en dos tipos de productos, los no durables y los bienes durables. ¿Por qué diferenciamos en bienes no durables y durables? Porque los no durables son bienes que yo lo consumo de una sola vez. Ejemplo, la comida. Ustedes no sé si han ido al supermercado y el changuito de adelante paga la tarjeta, paga el ticket con la tarjeta en 6 veces. Ahora, yo el carrito lo consumiré en un mes, a más tardar en 2 meses. Entonces, estoy acarreando deudas. Entonces, fíjense qué interesante esto. Entonces, cuando el bien es no durable, cuando se consume de una sola vez, lo aconsejable es no utilizar la tarjeta de crédito. Cuando el bien es durable y puede ser un instrumento para el trabajo, por ejemplo, bueno, si no tengo los recursos para hacerlo efectivo, usaré la tarjeta como un medio de financiamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta máquina con la que yo estoy ahora interactuando con ustedes, no se consume de una sola vez. Es más, me dura 2 años, 3 años, y a lo mejor la pago en 6 veces. Entonces, si yo tengo que utilizar la tarjeta, la usaría para estos casos. Para los casos anteriores, utilizaría la tarjeta de débito. Ordenaría mis finanzas de tal forma que todo lo que es bien no durable, lo compro con la tarjeta de débito, ¿sí? O lo pago en efectivo. Y si utilizo la tarjeta de crédito, lo pago enseguida, al mes siguiente, con el pago del 100%. Entonces, de esa forma, no genero deuda. Ustedes tienen que tener presente que la tasa de interés de las tarjetas de crédito es una tasa de interés muy alta. Y más del 50% de las tarjetas de crédito que están en circulación en nuestro país no están pagando el 100% que tienen que pagar cada mes, es decir, están acumulando deuda hacia adelante y están acumulando deuda a una tasa de interés muy alta. Por eso, si tengo que utilizar la tarjeta, lo utilizaré para un bien durable. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de cómo se utiliza para esto. Vamos a comprar alimentos. Estoy en julio, ¿sí? Pongo en el presupuesto de julio, a fin de julio, hago el presupuesto de agosto. Los últimos días de julio voy a hacer el presupuesto de agosto. Entonces voy a poner un estimado que voy a usar con la tarjeta. La utilizo en agosto. El vencimiento que viene en septiembre lo voy a pagar. ¿Y cómo lo voy a pagar? Con los recursos de agosto, no con los recursos de septiembre. Con los recursos del presupuesto de agosto. Cuando yo voy al supermercado, separaré parte de estos recursos para afrontar en septiembre. Si no, empiezo a estar sobregirado. Este es el ideal. A lo mejor hoy no todos pueden llegar a este uso, pero a esto es donde se debe apuntar para tener un manejo adecuado de la tarjeta. Entonces, presupuesté 300 pesos, gasto 300 pesos y en septiembre llega el resumen y pago los 300 pesos. Lo ideal es que si tengo la tarjeta de débito, lo pagaré en agosto. Aquí pago el 100% del consumo de los servicios no durables. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? La mayoría de la gente hace lo siguiente: consume 300 y financia 100, 100, 100. Algunos lo financian 6 veces. Ahora, yo lo que compré en agosto, la gran cantidad digamos, si compré alimentos o utilizo servicios, lo consumo en agosto, a más tardar en septiembre.
y sigo pagando en octubre, noviembre, y eso en algún momento se hace una bola de nieve muy grande que debo tratar de salir. Aquí estoy sobregirado. Vamos, ¿qué pasa con los otros bienes? Con los bienes que yo utilizo, por ejemplo, para mi trabajo, que pueden durar más de una sola vez, que duran un tiempo prolongado. ¿Cómo utilizo la tarjeta? Ahí sí, puedo utilizar la financiación. ¿Por qué? Porque el mismo bien me está dando o me está generando los recursos mes a mes para generar esto. Lo que sí es importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que para el mes de septiembre, para octubre y noviembre, si mi ingreso disponible, recuerden, después de darle al Señor lo que a él le correspondía, mi ingreso disponible es de 900, a partir de septiembre, octubre y noviembre, ya mi ingreso disponible no es más 900, pasa a ser 800 cada mes. Entonces tengo que tener presente o tengo que tener en cuenta esto para poder de esta forma llevar adelante mi economía familiar. Esto son los grandes conceptos que yo debo tener a la hora de utilizar la tarjeta de crédito. Cada uno buscará la forma de acuerdo a lo que crea conveniente a la palabra del Señor. Nosotros en la congregación hemos trabajado bastante estos temas y esto hemos encontrado muy positivo, esta forma de encarar el trabajo con la tarjeta. Es decir, yo no comparto esa idea de que no debemos tener tarjeta. No, debemos tener tarjeta porque el dominio propio es parte de nuestro crecimiento en la fe, el poder dominar nuestros impulsos. Entonces, es importante eso, poder dominar nuestros impulsos, aún poder crecer. Y si vos hoy todavía no llegaste a dominar esto, ¿sabés qué te propongo? Que salgas sin la tarjeta de crédito. Cuando vos salgas sin la tarjeta de crédito y te interesa algo, vas a volverla a buscar a tu casa. Mientras vuelva, vas a ir reflexionando. Y generalmente uno ahí es donde aplaca el deseo, donde uno empieza a pensar, ¿me encuadra esto en el presupuesto? ¿Lo puedo hacer? Entonces ahí es donde uno empieza a encuadrar, digamos, los números, porque muchas veces nosotros trabajamos, y así trabajan las tarjetas, con la compra por impulso. No la razonamos, no la pensamos, vemos algo, sacamos la tarjeta y queremos comprar. Entonces, es importante esto. Si hay dominio propio en tu vida, te felicito. Llevala. Si no hay dominio, guardala hasta que logres equilibrar y pedir al Señor que Él te dé ese dominio y que te dé sabiduría a la hora de llevar adelante los gastos. Lo que sí, todo esto lo debes meter en lo que recién veíamos que era el presupuesto familiar. A ver, veo que, no sé, con respecto al horario, ¿cómo estoy? Tenemos 15 minutos. 15 minutos, bueno. Vamos a ir a otro tema que es parte de esto, que son las deudas. Un segundito. A ver, un segundito que trato de... ¿Ahí ven bien? No, está la placa anterior. Bueno, ya va, un segundito. A ver, un segundito que quiero expandir esto, ¿no? A ver, ponémelo en grande. Ahí está.
acá tengo tres, digamos, pensamientos sobre las deudas, y el último termina siendo un pensamiento que está en la palabra del Señor. Los tres fueron jefes de estados. Dice, Franklin Roosevelt dice, todo gobierno, como toda familia, puede gastar en un año un poco más de lo que gana. Pero usted y yo sabemos que continuar esta costumbre significa pobreza. Lo estaba diciendo el presidente del país más endeudado del mundo. Ayer estaba escuchando unos datos que la deuda de Estados Unidos por persona, por cada dólar que gana una persona, esa persona debe $2.50. Es el país más endeudado del mundo. Otro expresidente dijo, las deudas limitan y esclavizan al hombre a ser esclavos. Y el rey Salomón dijo lo siguiente, el deudor es siervo del acreedor, igual que el rico manda al pobre. Las deudas terminan esclavizando a una familia, las deudas terminan esclavizando a una empresa y las deudas terminan esclavizando a un país. ¿Querés tener un ejemplo de esto? Mira la Argentina. Lamentablemente, nuestro país es esclavo de las deudas, ¿sí? Y por supuesto, todo eso trae muchos problemas, trae mucha aflicción a la gente, ¿eh? Pero la causa es las deudas. Y lamentablemente esto se ha transformado en un estilo de vida. La gente hoy considera que la deuda no es mala. Y la deuda te termina atando, la deuda te termina comprometiendo hacia el futuro. Y muchas cosas no podés vivir y no podés desarrollar como familia, como grupo familiar, por el tema de las deudas. Y el mayor motor de las deudas, o lo que más genera la deuda, es la falta de contentamiento. Eso que pusimos, lo primero que teníamos que tratar, ser feliz con lo que hoy el Señor me ha dado. Si yo no estoy feliz con lo que el Señor hoy me ha dado, lo más posible es que termine endeudado. Por eso es importante que trabajemos estos temas, porque son fundamentales para generar una base donde a partir de ahí podamos crecer. El desafío como cristiano es aplicar los principios bíblicos en un contexto económico y cultural que es totalmente adverso. La palabra del Señor nos enseña que las deudas nos esclavizan, que las deudas no nos convienen. Es más, ustedes pueden ver en el libro de Deuteronomio 28, donde hay las bendiciones y están las maldiciones. Y en las bendiciones dice que prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. En el libro de Nehemías le tiene que llamar la atención al pueblo porque la gran mayoría de la gente se había endeudado. Y las deudas de aquel momento se pagaban con la esclavitud de los hijos. Lamentablemente hoy las deudas se pagan con una esclavitud también, con la esclavitud al mayor trabajo, con la esclavitud a perder libertades que como familia muchas veces hemos tenido y que las deudas terminan absorbiendo esto. Bueno, quiero vamos a avanzar por el tema del tiempo. ¿Qué es lo que genera las deudas? ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Lo que genera las deudas es la falta de contentamiento, ya lo dijimos, la falta de conocimiento, muchas veces el no conocer cómo funciona el sistema nos genera deuda. Un segundito. La falta de planificación. Si
planificar es tener un presupuesto familiar. Muchas veces el no tener un presupuesto familiar nos genera deuda, nos genera deuda y terminamos mal. Y la otra es circunstancias varias, la pérdida de trabajo, la enfermedad. Acá hay un versículo muy lindo que después ustedes lo pueden leer, que es en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Allí hay una viuda, su esposo era parte digamos, de la congregación, y dice que aún teniendo el conocimiento, él muere, y dice que la familia quedó endeudada, y los hijos estaban a punto de perder su libertad, y como el profeta les da los instrumentos para salir de la deuda. Es importante que ustedes puedan leer este pasaje. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿no nos podemos endeudar nunca? No, la palabra en ningún momento dice que no te puedes endeudar o que no te endeudes, lo que sí nos aconseja. Pero hay determinados casos que por ahí, si vos lo analizás y le pedís sabiduría al Señor, no lo pongas como que yo te lo estoy diciendo, sino que buscás la sabiduría del Señor, podés en definitiva tomar algún tipo de iniciativa de buscar un financiamiento externo, que puede ser la compra de una vivienda familiar. Quizás hoy estés alquilando, ¿sí? Y comprar una vivienda no lo podés hacer porque no tenés todos los fondos. Con algún financiamiento a lo mejor se puede hacer. Justamente en este tiempo es muy complicado, pero en el tiempo en que las cosas mejoran, por ahí eso lo podrías hacer. Para el ejercicio de tu profesión, o de tu oficio, o del giro comercial, esto que yo te decía, comprar una computadora, por ahí, para eso sí. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a permitir el flujo constante y mes a mes de poder pagar. Hoy estamos viviendo una situación extrema, pero la idea es que con el tiempo vos puedas trabajar esto y acotarlo solamente a estos conceptos, el tema de generar una deuda. En los demás casos, trata de evitar. Ahora, ¿qué pasa si estás endeudado? ¿Cómo podés salir de esto? ¿Se ve esa planillita? ¿La ven? No, no se ve. A ver, un segundito. Un segundito que... ¿Ahí? Sí, a ver. Ahí la vemos. Bueno, acá yo he preparado unas planillitas que ustedes pueden ver para salir de las deudas. Nosotros la hemos trabajado con varios hermanos de la congregación y ha dado resultado. Ha sido por ahí en algunos un proceso de un año y medio, pero a la larga han quedado libres de las deudas. Si vos tenés hoy deudas y aún te cuesta hacer ese presupuesto, empezá a hacer el presupuesto. Aunque el presupuesto no te dé equilibrado, hacelo igual, porque ahí vas a saber dónde tenés que trabajar. Generalmente la persona que debe no sabe la cantidad que debe. Eso es muy, muy frecuente. Muchas veces cuando charlamos con la gente dice, no sé bien cuánto debo, no sabe la tasa. ¿Por qué? Porque ya está en un círculo vicioso que le está acarreando muchos problemas. Entonces es importante que puedas poner acá, ¿sí? ¿A quién le debes? ¿Cuál fue el concepto? ¿Y por qué es importante el concepto? Porque acá te vas a dar cuenta si fue algo que realmente necesitabas o no. Generalmente, ahí te vas a dar cuenta que muchas de las cosas no eran indispensables para tu vida, ni las necesitabas. Y hoy estás viviendo las consecuencias de haber acarreado esa deuda. Vas a poner el saldo de la deuda, vas a poner el importe, las cuotas que te faltan y la tasa de interés. ¿Por qué es importante que pongas esto? Porque es muy probable que con los recursos que hoy tengas no te alcance para pagar todo esto mes a mes. Entonces, por ahí vas a tener que hacer un plan para salir de las deudas, vas a tener que ver la forma de encarar primero la que mayor tasa de interés tenga, ¿sí? O la que te esté faltando menos tiempo, entonces te sacás una deuda de encima. Eso lo verás de acuerdo a
la evaluación que vos hagas, pero es importante que te hagas este panorama porque te va a permitir a vos ver de qué forma vas a encarar. Y si querés salir lo más rápido posible de esto, yo te desafío. Es más, es preferible que tengas menos de algunos de estos bienes, pero que no tengas ninguna deuda. Hacé un recuento de todo tu capital. El dinero en efectivo que tengas, si tenés alguna inversión, las cuentas por cobrar, las pertenencias personales, que pongas acá el detalle y que pongas un valor estimado. Después acá lo vas a poner, en la segunda columna vas a poner si lo usás o no lo usás. Ahí te vas a dar cuenta que muchas veces tenés cosas en tu casa que realmente tienen valor y no las estás usando. Y por otro lado, vos estás pagando una alta tasa de interés. Vas a poner si es imprescindible o no. Y acá vas a poner si te vas a deshacer de ello para cancelar antes las deudas. Entonces, de esta forma vas a poder encarar el tema de las deudas y poder salir lo antes posible de ellas. Yo sé que no es fácil, pero se puede. Hay muchos hermanos de nuestra congregación que han usado estas herramientas y a la larga han sido bendecidos y hoy están disfrutando de tener una economía sana, una economía sin deuda. Listo. Gracias, Daniel, por tu participación. Es verdad, el mal uso del dinero o el desacierto en el uso del dinero trae muchísimos problemas relacionales, problemas familiares, problemas como mencionaste, ¿no? Y necesitamos actuar con sabiduría y ser inteligentes al momento de usar el dinero. Creo que necesitamos también generar un vínculo y amistad a tal punto que podamos compartir. A veces uno tiene un problema y es necesario compartir estas cosas y no guardársela y estar llevando solo una carga. Yo veo que nos has comentado que, bueno, uno puede salir de las deudas, que son los pozos más grandes que causa el mal uso del dinero. Y para eso estamos los hermanos, para eso está la familia de la fe, para animarnos, alentarnos. No creo que tampoco, no tengo la posición ni descarto totalmente que uno tiene que sacar un crédito para pagar otro crédito. Eso no es nada acertado, es más deuda, es no buscar una salida, sino complicar más el problema. Gracias, Daniel, por este tiempo, por estar con nosotros, compartir desde tu experiencia también este momento. Así que gracias a todos los que se han conectado y seguimos aprendiendo juntos. Ariel. Nuevamente agradecer a Daniel. ¿Querías decir algo, Daniel? Vi que levantabas la mano. No, eso que recién decía el pastor es muy importante. Generalmente nosotros tratamos de tapar una deuda con otra deuda y en vez de solucionar el problema lo agravamos más. Por eso es importante una de esas planillitas que yo le mostraba. Hoy, ¿cuánto debo? Y a partir de ahí ver la forma en que yo puedo cancelar, pero no con mayor deuda, sino que debo tratar de evitar el mayor endeudamiento, porque siempre va a ser a mayor tasa de interés. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Nos quedamos con tu reflexión.
hermanos, hasta aquí llegamos, ha sido una reunión más. Animamos a los hermanos de las congregaciones de la Unión Evangélica a que los próximos meses podamos continuar con este tipo de charlas, de eventos. Nos vamos comunicando con el equipo de trabajo para ver si ya podemos ir generando una nueva charla para agosto. Que tengan muy buenas noches, nos quedamos para saludarnos, pero ya se puede retirar quien lo disponga. Gracias.